hijos, ¿ok? Un bonus de Oseas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. El libro de Daniel, capítulo 11. Ahí vamos a arrancar en el capítulo 11. Vamos a tratar de ver 11 y 12. Y estamos alegres de estar en la casa de Dios. Amén. Yo no sé si usted está contento, está alegre, está feliz. Creemos que toda escritura y que toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y toda la escritura y toda la palabra es útil. Diga conmigo, útil. Así es que por eso estamos estudiando estas profecías. Daniel capítulo 11, ahí en su Biblia, dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Los reyes del norte y del sur, dice el encabezado de mi Biblia. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos ¿a dónde? A Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitudes de grandes ejércitos, y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá con él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito.
Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más. Un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirán a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entregará con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación ¿qué? Desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Ya conmigo, se fortalecerá y actuará. ¿Alguien dice amén? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fuerzas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata,
y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse. Les dije que todo este capítulo todo este libro lo íbamos a leer completo. Vamos a estar leyendo en cada clase todo el libro. Hoy cerramos con él. Y antes de arrancar con nuestro libro de estudio en la página 63, me gustaría que notáramos dos cosas que valen la pena analizar para nuestra vida diaria y para aplicarlas al día a día. La primera está en el versículo 1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve ¿para qué? Para animarlo y fortalecerlo. Diga conmigo, animarlo y fortalecerlo. Sin duda alguna, en cualquier momento y en cualquier tiempo, el cristiano ha sido llamado para ser cabeza y no cola, para ir al frente y no detrás. Prestarás y no tomarás prestado. ¿No se sabe en ese versículo? El cristiano siempre ha sido la persona que va al frente. Las personas a quien Dios envía en la gran comisión dice: vayan, prediquen, enseñen, bauticen, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Diga conmigo, yo tengo que animar a otros. Ahora, ¿cómo puedo yo animar a otros si estoy desanimado? ¿Ah? Y esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan, porque hay muchos que necesitan palabras de ánimo, de aliento todo el tiempo, y si nadie se las da, entonces simplemente el desánimo acaba con ellos. Y constantemente están pidiendo que alguien les anime. Y solamente hay alguien que al cristiano verdaderamente debe de animarle todos los días, aunque no haya nadie quien te dé una palabra de ánimo o de aliento. Si lo hay, gloria a Dios. Pero yo quiero que ustedes y yo tomemos la forma de pensar de que yo voy a animar antes de que yo necesite ser animado. ¿Cuántos creen que es mejor dar que recibir? ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿ustedes creen que la vida cristiana sea una vida para vivir en la derrota? ¿En el desánimo constante? ¿En la depresión? ¿En la preocupación? ¿Hundidos, ahogándonos todo el tiempo, llenos de temor? ¿Ustedes creen que verdaderamente esa sea la vida cristiana? Yo no creo que sea así. La Biblia a mí me dice que nosotros caminaremos de poder en poder, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él cambie nuestra manera de pensar, y que si bien en este mundo tendremos aflicciones, en este mundo va a llegar el desánimo en determinado momento en nuestra vida, va a llegar el dolor, va a llegar la tristeza, pero tiene que ser momentáneo y pasajero. Yo no me puedo quedar desanimado todo el tiempo. Ahora, la mejor persona que me va a animar a mí es la misma persona que animó al profeta, que le llevó comida, que le dijo: levántate porque largo camino te espera. El mejor animador, el único que puede darnos consuelo y fortaleza, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? He conocido gente que siempre espera y busca que alguien le hable, que alguien le anime, que alguien se preocupe por él, que alguien está detrás de él, que alguien le dé nuevas fuerzas, que alguien le dé ánimo, que alguien le dé aliento, que alguien le dé esperanza. Y si ese alguien nunca se aparece, ¿qué va a pasar con esa vida cristiana?
¿Ah? Va a desfallecer. Porque no debemos de esperar de nadie más que venga el ánimo, el consuelo, la fortaleza, que de la presencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Cuando yo necesito ánimo, yo tengo que ir al lugar secreto y ahí voy a renovar mis fuerzas. Cuando yo necesito consuelo y fortaleza, yo voy a ir al lugar secreto y cerrada la puerta, voy a escuchar la palabra de Dios y Dios va a renovar mis fuerzas, me va a hacer cobrar ánimos, Él me va a mostrar su amor, Él me va a mostrar su misericordia. No podemos vivir nuestra vida cristiana esperando de alguien que no sea Jesús. ¿Amén o no amén? Dígame algo por lo menos, porque no sé si su mente está en otro lado. Nuestra vida cristiana no depende del mensaje motivacional de alguien. Nuestra vida cristiana no depende de alguien que nos esté llamando, que nos esté mandando un mensaje. ¿Usted sabe cuántos mensajes de ánimo y fortaleza recibo yo al año? 3, 2, 4. ¿Ustedes creen que yo soy ser humano o no? Todos somos seres humanos. Todos necesitamos ánimo, aliento, esperanza. Y si llega, qué bien. Pero yo no voy a ser codependiente de un mensaje de alguien o de una llamada de alguien. Yo voy a ser codependiente de la presencia de Dios, del Dios en quien yo he creído, y de su bendita palabra y de sus benditas promesas. Cuando más desesperado me encuentro, cuando más frustrado me encuentro, cuando más lleno de temor me encuentro, cuando más triste me encuentro, cuando hay más dolor en mi vida, ¿a quién debo de acudir? A Cristo, a Dios. ¿Alguien dice amén? Ese estilo de vida te va a ayudar para que entonces sí tú animes a otros. Ahora, Daniel animó al pueblo o a otro que no conocía de Dios, a un rey que no conocía de Dios. ¿Quiénes son los que realmente necesitan ánimo, iglesia? Los cristianos que conocen al Dios verdadero, que conocen sus promesas, que el Espíritu Santo de Dios está dentro de ellos, que el Espíritu Santo se mueve como ríos de agua viva, que el Espíritu Santo conversa con nosotros todos los días, que podemos ir y estamos en el lugar secreto todos los días, que escuchamos la voz de Dios, que vemos el mover de Dios. O los no cristianos que no conocen absolutamente nada de eso. ¿Ah? ¿A quién tienes que fortalecer? ¿A quién le tienes que dar ese mensaje de esperanza? A aquellas personas que no conocen de Dios. Aquellos que tienen miedo a morir porque no saben que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquellos que no tienen una salida. Nosotros sabemos quién es nuestro amparo, quién es nuestro refugio, quién es nuestro auxilio en las tribulaciones, y es Cristo Jesús. Yo no sé qué le provoca eso, es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero ellos no tienen a nadie. Ellos no le conocen. Ellos sucumben entre los vientos y las mareas sin ninguna clase de esperanza y de protección. Nosotros sí tenemos una ancla poderosa porque estamos anclados en Cristo Jesús y nuestra fe está puesta en el Dios de nuestra salvación. La fe de los hijos de Dios debe de permanecer fuerte y firme. ¿Cuántos años habían pasado y Daniel todavía seguía creyéndole al Señor? Yo no creo, honestamente, que las circunstancias puedan más que la fe en el Dios tan grande que tenemos. Yo puedo estar perseguido, atribulado, afligido,
pero sé que Dios va a estar ahí conmigo. Las aflicciones van a venir, pero Dios va a estar ahí y no me va a dar más cargas de las que no puedo soportar. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, para animarlo y fortalecerlo. Voltea al que está a tu lado, dile, o a alguien, y dile: ¿a quién has fortalecido hoy? ¿Ah? ¿A quién has fortalecido esta semana? El cristiano es un seguidor de Cristo que da ánimo y fortaleza. ¿Alguien dice amén? Ahora, hay dos clases de cristianos: los fuertes en la fe y los débiles en la fe. ¿Qué clase de cristiano te consideras tú? ¿Fuerte o débil en la fe? El débil en la fe todavía le hace falta crecer y madurar. El débil en la fe se siente inseguro, se siente lleno de incertidumbre, no sabe qué va a suceder, no sabe hasta dónde llega el poder de Dios. Las dudas lo consumen, la humanidad le ataca, sucumbe ante la depresión y ante la desesperación. La soledad lo invade. ¿Me siguen hasta aquí? Porque es un débil en la fe. Pero los fuertes en la fe saben que Dios todo lo puede y que para Él no hay nada imposible y que Él hará todas las cosas y que tiene el poder para hacer todas las cosas. Pablo nos habla y nos enseña sobre fuertes y débiles en la fe, en cosas tan sencillas como si la oración por los alimentos puede santificarlos o no. Los débiles en la fe no les alcanza la fe ni para creer que aunque haya sido sacrificado un alimento a los ídolos, Dios puede santificarlo. Los fuertes en la fe dicen: Dios todo lo puede, todo lo santifica. Simplemente cómelo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y listo, no hay problema de nada. Si Dios es con nosotros, no hay nadie en contra de nosotros. Esos son los fuertes en la fe. Los débiles en la fe, siempre tienes que andar detrás de ellos. Siempre los tienes que andar empujando. Siempre tienes que andar preocupándote por ellos. Siempre tienes que andarlos jalando. ¿Ustedes creen que eso es el plan de Dios para la vida del cristiano? No. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Jaló a sus discípulos o les dijo: sígueme? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Amén. Él nos dijo: sígueme. Luchas, pruebas, necesidades, problemas, no dejamos de seguir a Cristo. Nuestra fe está puesta en Él. Nuestras manos están puestas en el arado y no miramos hacia atrás. ¿Alguien dice amén? El cristiano que necesita que todo el tiempo lo estén jalando y que lo estén empujando, que le estén diciendo: mira lo que dice la palabra de Dios, y no es capaz de ver la palabra de Dios por su propia cuenta, está en terribles problemas. ¿Ha conocido esa clase de cristianos? Miren, yo me recuerdo en mis tiempos. En mis tiempos nadie nos recordaba que era día de culto y ahí estábamos. En mis tiempos nadie mandaba un mensaje y ahí estábamos. En mis tiempos la gente caminaba a veces horas. Llegaban sudados a la iglesia, al templo, pero llegaban. ¿Se acuerdan de esos tiempos o no se acuerdan? ¿Y qué nos está pasando hoy a nosotros? ¿Ah? Exigimos que se nos dé, 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 cuando la Escritura dice: es mejor dar que recibir.
Eso es exactamente lo que está diciendo Daniel. Yo estuve ahí para animarlo y fortalecerlo. Diga conmigo, animarlo, no desanimarlo. Ahora hay otra clase de cristianos, entre comillas, que en lugar de animar, ¿qué hacen? Desanimar. Ellos se llaman, ¿sabe cómo? Realistas. No es que yo soy realista, pero el cristiano verdadero no es realista. Es un hombre o una mujer, un joven, una jovencita de fe. Diga conmigo, hombres y mujeres de fe. La realidad no cabe dentro del plan y el propósito de Dios, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Es que yo uso la lógica. Dios va por encima de mi lógica. Dios va por encima de mi realidad. ¿Alguien dice amén? La ley puede decir una cosa y Dios puede ir por encima de la ley. El diagnóstico médico puede decir una cosa y Dios va por encima de la otra. Pero disfrazamos nuestros comentarios de realistas y lo único que hacemos con las personas es animarlas. No, en muchas ocasiones las desanimamos. Tú ya no tienes remedio. ¿Me siguen hasta aquí? Ni siquiera te dicen vamos a orar. Yo prefiero decir vamos a orar y que se haga su voluntad, y hay otros que prefieren decir ya déjalo descansar, ya déjala descansar. ¿Cuántos estamos aquí? La escritura nos manda a ser hombres y mujeres que animan. Diga conmigo, que animan. ¿Usted cree que haya cristianos que desaniman a otros y esos desanimados dejan de congregarse y se apartan de Dios o no? ¿Usted sabe estadísticamente cuál es el peor problema en las iglesias por lo cual la gente deja de ir a la iglesia? Es porque tuvo una conversación con alguien más en la iglesia y ese alguien lo desanimó. Es terrible. Tus palabras deben de inyectar vida, deben de inyectar ánimo, deben de inyectar fortaleza, esperanza. Tus palabras deben de edificar a las personas con las que tú converses. Todo lo que lleve a la mutua edificación debe de salir de nuestras bocas. Cuando tú terminas una conversación con alguien, ese alguien, el fuego que hay en él debe de encenderse aún más. Amén. Si amaba a Dios, lo ama más. Si quería servir a Dios, quiere servirlo más. Si estaba apasionado por Dios, se siente más apasionado. Tus conversaciones son como un fuego que enciende esa llama de la persona que te escucha. Cuando terminan de conversar contigo, se llevan enseñanzas, se llevan testimonios, se llevan palabra de Dios, se llevan un wow, si Dios lo hizo, también lo puede hacer conmigo. Amén. Ahora, no le estoy diciendo que sea exagerado y que todo el tiempo hable puras conversaciones acerca de Dios. No, hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo para todo. Hay tiempo para hablar de cosas triviales como el clima, el trabajo, la política, el gobierno, y no tiene nada de malo eso. Cultura, eso es normal. Lo que no es normal es que no hable ni de trivialidades ni de palabra de Dios, sino puras cosas que desaniman y que infunden temor y que infunden miedo. ¿Me siguen hasta aquí? Hay gente que dice, yo me voy a morir, yo me voy a morir, yo me voy a morir. Son los últimos que se mueren. Es increíble. Y se la pasaron con esa mente todo el tiempo. Diga conmigo, fortalecer. Yo le hago una pregunta, ¿cómo se fortalece a la gente? ¿Cómo fortaleces a alguien? Solo hay una forma de dar consuelo y de dar fortaleza, y es sembrando una semilla en el corazón de las personas, una palabra de ánimo, de esperanza, de vida que les pueda dar aliento. ¿Ustedes saben por qué la gente va a los psicólogos?
porque necesitan desahogarse. ¿Qué hace un psicólogo? Escucha. That's it. Lo único que tienes que hacer para fortalecer a las personas es escucharlas y luego darles una palabra de Dios, algo que diga la Biblia relacionado a la situación que están viviendo, para que no teman, para que no tengan miedo, para que sepan que en Cristo Jesús hay esperanza. Y si tienes testimonio al respecto, tu testimonio. Amén. ¿Usted cree que que Dios le permitió vivir todo lo que usted ha vivido por una razón sin sentido, o porque va a servir para que usted bendiga a otras vidas? Va a servir de testimonio para que usted bendiga y fortalezca a otras vidas. El próximo domingo voy a hablar del milagro en Malta. Sucedieron 3 milagros. 1, sobrevivencia en el naufragio. 2, la picadura de la serpiente. 3, todos los enfermos de la isla fueron sanados con la unción del que le dio y el don al apóstol Pablo. Todo lo que tú vives en tu vida, lo que Dios te permite pasar, lo has vivido con un propósito grande, para bendecir otras vidas y para que otros conozcan el gran Dios que tú tienes y reciban salvación y vida eterna. ¿Alguien dice amén? Todo lo que tú vives en tu vida tiene propósito. Por algo Dios te dejó vivirlo. Esa es la forma de dar fortaleza. Diga bien fuerte: ánimo y fortaleza. Y después, lo otro que me gustaría que miráramos antes de entrar de lleno al pasaje que se aplica a nuestras vidas para que se lleve algo práctico hoy, está en el versículo 32. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios, diga conmigo, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Diga conmigo, mas el pueblo que conoce a Dios. El enemigo puede venir con lisonjerías, puede venir con maldiciones, puede venir con situaciones. El enemigo puede venir con cualquier cosa, mas los que conocen a Dios se van a esforzar. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte: me voy a esforzar. Diga bien fuerte: no me van a esforzar, me voy a esforzar. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora presten mucha atención, que esto es bien importante. Ya aprendimos que nosotros fuimos llamados para animar, para fortalecer. La única forma de fortalecer es estando cerca de Dios, que Él sea nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Que nuestra comunión con Dios nos llene de fuerzas cada día y que no tengamos necesidad de nada más ni de nadie más que del Espíritu Santo y su palabra. Una vez fortalecidos, los que conocen a Dios se van a esforzar. Diga conmigo, se van a esforzar. Pero el esforzarse es una decisión propia. Diga conmigo, decisión propia. ¿Cuántos han tratado de animar a una persona que está triste y deprimida y no hay nada que lo levante? Levante la mano. ¿Le ha pasado o no? Yo he tratado de animar a personas y les digo, y me reúno con ellos y digo esto y les enseño aquello, consejería, lo que ustedes quieran, pero no va a haber cambio si la persona no se esfuerza para que haya cambio. ¿Me siguen hasta aquí? Dice: los que conocen a Dios se van a esforzar. Para actuar se necesita esfuerzo. ¿Alguien dice amén? Este es extraordinario. ¿Cuántos quieren una mejor relación con su pareja? Tienes que esforzarte para actuar mejor. Nada viene de la nada. Nada cae del cielo. Tienes que esforzarte para actuar. ¿Cuántos quieren tener una relación mejor con sus hijos? Tienes que esforzarte y actuar.
¿Cómo me esfuerzo? Si no platico mucho, me tengo que esforzar y actúo. Si no soy de mucho beso, abrazo, apapacho y sé que es lo que necesitan, ¿me voy a qué? Díganlo más fuerte, me voy a esforzar. ¿Y luego qué voy a hacer? Actuar. Es que las dos cosas van de la mano. Yo puedo levantarme lleno de fuerzas y diciendo, hoy sí le voy a decir un te amo todos los días a mi esposa y la voy a abrazar todos los días. Y me levanté bien animado y bien fortalecido. Pero si no lo llevo al actuar, ¿qué va a pasar? Nada. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Señor, desde hoy me comprometo, me voy a esforzar para leer la Biblia todos los días y acabarla en un año. Y nos levantamos todos los días así. Y pregúntenle si ya la leyeron en un año. Pregúntense a ustedes mismos. ¿Nos faltó qué? Actuar. Ahora, el problema es que comenzamos a actuar, pero rapidito se nos olvida y dejamos de hacerlo. En muchas ocasiones les hemos dicho y hemos hecho campañas en nuestra iglesia para que lea por lo menos todo el Nuevo Testamento en un año. Y arrancamos Mateo, gloria a Dios, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, medio Romanos. Las personas que he conocido que empiezan a leer el Nuevo Testamento llegan hasta Hechos. Ya de Romanos adelante ya se acabó la gasolina, se acabó el motor. ¿Por qué? Porque todos los días te debes de esforzar y actuar. Son las mismas palabras que Dios le dice a sus hijos. Esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni qué. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Porque yo, Jehová tu Dios, soy y estaré contigo. Diga conmigo, actuar y no dejar de actuar. Diga bien fuerte, actuar y no desmayar. Toda la vida de Daniel fue fortalecerse, actuar y no desmayar. Y venían luchas y ¿qué hacía? Se fortalecía en el Señor. ¿Se fortalecía en quién? ¿En quién? ¿Qué hacía para fortalecerse en el Señor? Oraba. ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Mi trabajo como pastor es dar palabras de ánimo, de aliento, de esperanza, y siempre lo haré. Pero a veces hay personas que su estilo de vida es una necesidad de una palabra de ánimo. A veces me dan ganas de decirle, si orara 3 veces al día, no necesitaría nada más. Mientras más cerca estás de Dios, más insignificantes se ven las cosas. Mientras más cerca estás de Dios, los gigantes se ven tan pequeños porque empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mandaron a varios espías, el pueblo de Israel, a poder reconocer la tierra prometida. Algunos de ellos regresaron con su aparente realidad. Es una tierra de gigante, nos van a aplastar, no somos nada en contra de ellos, nos van a comer como pan. Pero había 2 que venían con la perspectiva de Dios, que conocían a Dios, que estaban cerca de Dios, que se fortalecían en Dios y en el poder de su fuerza, que día a día cobraban ánimo en la presencia de Dios, que día a día se fortalecían y actuaban y vivían conforme al Dios tan grande que tenían. Y uno de ellos fue Josué y el otro Caleb. Y a ese Josué fue al que siempre le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Y Dios les entregó la tierra prometida. Diga bien fuerte conmigo y luego nos vamos a la profecía. Diga bien fuerte, sin esfuerzo, sin actuar,
y desmayando, no hay tierra prometida. ¿Cuántos quieren su tierra prometida? ¿Sabe cuál es su tierra prometida? Un matrimonio feliz, lleno de paz, de armonía, hijos que busquen a Dios, que sirvan a Dios, un trabajo donde Dios le bendiga y supla todas sus necesidades, una salud óptima donde no esté preocupado por absolutamente nada. Yo no sé cuál sea la tierra prometida. Lo único que le puedo decir es que sin esfuerzo, sin fortalecerse en el Señor, sin actuar, y si usted desmaya, no va a haber la tierra prometida. ¿Cuántos quieren una mejor salud? ¿Qué se necesita? Diga conmigo: esfuerzo, actuar y no desmayar. Yo necesito una mejor salud porque estoy pasado de peso. Y hoy habló conmigo mi esposa y me dijo: mira, acabo de ver esto, ¿le quieres entrar? Y le dije: no. Una dieta, un cambio de estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que necesito, diga conmigo, esfuerzo, actuar y no desmayar. Y me quería quitar de un solo el arroz, la tortilla, el pan. Le dije: no, hombre, ¿cuándo? Poco a poquito. Usualmente me como 6 tortillas. Le digo: vamos a hacerlo paso a paso. La tendonitis que me dio en estos días me obligó a dejar a un lado el azúcar. Pura agua estoy tomando, obligado, porque si tomo azúcar siento luego cómo se me empiezan a inflamar las coyunturas, los tendones, porque el azúcar es un inflamatorio excelente, te inflama rapidísimo. Y me tomo una coca y rapidito empiezo a sentir el dolorcito y la inflamación. Le digo: vámonos poco a poquito. Y empecé forzadamente con el azúcar. Ahora me voy a comer 3 tortillitas, pero no me quites el arroz, no me quites el pan. Tranquila, paso a paso. Lo importante es, diga conmigo, esforzarse, diga bien fuerte, actuar y no desmayar. Y yo creo que de los 3 el más importante es el no. Los logros que queremos tener nunca los tenemos. ¿Sabe por qué? Porque desmayamos y nos quedamos a la mitad del camino. Pero dice la Escritura que hay ciertas áreas en nuestra vida, especialmente el área espiritual, que dice: los que conocen a Dios se esforzarán y actuarán. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Espero que se lleve eso práctico para su vida, que anime a las personas, que no se deje desanimar y que no desanime a nadie, que fortalezca a las personas con su testimonio, con su consagración a Dios, con su entrega a Dios, y que pueda fortalecer a otros, especialmente a los que no conocen. Y que si usted quiere, como usted conoce a Dios, lo que usted quiera alcanzar y conseguir, entienda que todo se logra cuando se esfuerza, porque el pueblo que conoce a Dios se esforzará. Diga conmigo: esfuerzo, arduo trabajo, trabajando duro, sacrificio. Diga conmigo: actuar, actuar, actuar y no desmayar. Todo en esta vida se consigue con esos 3 requisitos o con esos 3 principios. Inténtelo y verá que va a suceder. Esfuércese cada día, actúe y no desmaye. No se deje, no se quede a la mitad, no deje nada a medias. Amén. Página 63. ¿Ya lo tenemos? El mensajero angelical reveló a Daniel el futuro de Israel. Solo Dios puede revelar los sucesos futuros. Dios no obra solo en un sentido panorámico en la historia pasada y en la historia futura, sino también pone su atención en los detalles intrínsecos de la vida de los individuos, como los que encontramos en este capítulo. El estudiante aquí va a requerir una dedicación especial debido a su profundo contenido histórico, ¿qué más? Profético y
geográfico. También se debe tener cierta afinidad con la interpretación simbólica y la tipográfica del libro. En este capítulo encontramos una tipología y es del anticristo. Es la única tipología que encontramos. Profecías cumplidas de lo que acabamos de leer. Los primeros 35 versículos de este capítulo contienen el relato de los hechos históricos que ya se cumplieron. Diga conmigo, hechos históricos que ya se cumplieron. ¿Okay? Del versículo 1 al 35, por la historia sabemos que todo eso ya se cumplió. Nos dicen 200 años de guerras que desolaron la tierra de Palestina. Se cree que sea Jerjes primero en el 486 y 465 antes de Cristo. El cuarto rey de Persia. Babilonia se vendió por los medos persas. A estos Grecia los venció bajo Alejandro el Grande, quien conquistó todo el Mediterráneo y las tierras del Medio Este. Después de la muerte de Alejandro el Grande, el reino se dividió en partes. Ptolomeo ganó el control de la parte sur de Palestina y Seleuco tomó la parte ¿qué? Norte. Ahí está el rey del norte y el rey del sur, o los reinos del norte y del sur. El versículo 2 relata la sucesión de los reyes de Persia. Ellos fueron Asuero, Artajerjes y Darío Histaspes. No Darío el Medo, ¿ok? El cuarto rey fue Jerjes y el capítulo describe como un rey inmensamente rico. Diga conmigo, Jerjes. El rey poderoso del versículo 3 se cree es el cuerno notable del macho cabrío del capítulo 8, a saber, Alejandro, ¿quién? El Grande. El versículo 4 describe la división en 4 partes del imperio griego al morir Alejandro el Grande. Su reino no lo heredó su familia, sino lo tomaron 4 de sus generales. Por eso la Biblia dice que no lo tomó su familia, ¿ok? No heredaron el reino, la familia. La extensión del reino, vamos adelante. En el versículo 5, el rey del sur, rey de Egipto, con quien Ptolomeo Lago estableció un gran dominio que se extendió hasta la India. Los dos que hacen alianza son los reyes del norte, que es Siria, y del sur, que es Egipto. Esta alianza se efectuó por el casamiento de la princesa Berenice, hija de Ptolomeo II de Egipto, con Antíoco Teos, rey del norte. Diga conmigo, todo eso es historia y se cumplió al pie de la letra. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Las profecías de Dios se cumplen, son reales y verdaderas. Dios nunca miente. El convenio era que éste divorciara a su esposa para ser a uno de los hijos de Berenice heredero del reino, pero no fue así. Al morir Ptolomeo II, Antíoco Teos llamó a su primera esposa y Berenice y su hijo fueron envenenados. Todo eso es historia y lo sabemos porque así funcionaban las dinastías. Todo el mundo se tenía que andar cuidando dentro del ejército, dentro de la misma casa. Siempre todo el mundo estaba con el deseo de poder. Envenenaban a las personas, las mataban, etcétera. En el versículo 7, el renuevo de sus raíces era un hermano de Berenice, Ptolomeo Energetes. Él vengó la muerte de su hermana y conquistó a la Siria, luchó contra el rey del norte y mató a la esposa de Antíoco Teos, tomando el puesto de Antioquía. Ptolomeo Energetes cumplió el versículo 8. El rey de Siria organizó una gran invasión, pero fracasó. En el versículo 9 que acabamos de leer, el rey Seleuco Calínico tenía 2 hijos, Seleuco III y Antíoco el Grande. El primero hizo guerra contra las provincias egipcias en Asia Menor, pero no tuvo ¿qué? Éxito. El otro, Antíoco, invadió a Egipto y tomó el fuerte de Gaza. Eso está en el versículo 10 de lo que acabamos de leer. En el versículo 11 se encuentra el rey de Egipto, que se levanta en contra de Antíoco y lo derrota. En el versículo 16 nos describe la invasión de la tierra deseable, y el versículo 17 cómo él avanza por medio del casamiento de la hija de Antíoco con Ptolomeo Epífanes. Este plan subversivo fracasó
también. Los versículos 18 y 19 que acabamos de leer describen las conquistas de Antíoco, incluyendo sus afrentas y sus resultados. El versículo 20 nos relata cómo el rey Seleuco Filopatro fue envenenado por uno de sus empleados por cobrar grandes impuestos. ¿Ok? Todo eso es histórico. El cuerno pequeño, el hombre despreciable del versículo 21, ¿quién es? Antíoco Epífanes. La semana pasada hablamos de Antíoco Epífanes, que es un tipo de ¿quién? Del anticristo. ¿Ok? El peor de los gobernantes que ha relatado Daniel. El cuerno pequeño de Daniel 8:9, a quien ya mencionamos, a él a veces se le llama el anticristo del Antiguo Testamento, y es un tipo verdadero del gran anticristo que aparecerá en el tiempo del fin. Ya hablamos acerca de eso la semana pasada. Los versículos 21 al 35 se refieren a él y a sus hechos. Debemos de notar cómo él se apoderó del reino por medio de halagos, pero será exactamente igual a cómo obtendrá el dominio el anticristo final. Diga conmigo, halagos para ese personaje que es el anticristo. Todo mundo lo va a halagar, todo mundo va a quererlo llevar al poder y que sea el gobernador mundial. Antíoco Epífanes era un hombre perverso que no tenía derecho a la dignidad de ser rey. Era uno de los hijos menores de Antíoco el Grande, pero este se apoderó del reino por medio de adulaciones y engaños. ¿Cómo va a ser el anticristo? Diga conmigo, lleno de engaños. Los versículos 22 y 23 nos dicen de sus éxitos sobre sus enemigos y sus conquistas en Egipto con un ejército pequeño y otra victoria más según los versículos 24 al 26. Los dos reyes del versículo 27 son Antíoco Epífanes y su aliado Filometos, quienes urdieron un plan en contra de Ptolomeo Energetes, pero fracasaron por sus falsedades y mentiras. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego el versículo 28 y 29 que acabamos de leer nos relata la derrota de Antíoco Epífanes. Hablan de su regreso de la expedición con grandes riquezas, marchando a través de Judea, haciendo atrocidades con un atentado contra Egipto, pero esta vez no tuvieron éxito como antes. En el versículo 30, Antíoco Epífanes, impedido por una flota romana, vuelve a caer sobre Judea para hacer más destrucción y maldades. Los versículos 31 al 34 nos hablan de la condición de los judíos durante el tiempo de Antíoco Epífanes, continuando hasta el tiempo de la semana Septuaginta. Allí se pueden ver dos clases de gente: los que violaron el pacto, o sea, los apóstatas y se unieron con el enemigo, y un remanente fiel que reconocieron a su Dios y se mantuvieron firmes. Y aquí me voy a detener. Ahora préstame mucha atención, por favor. Diga conmigo, dos grupos de personas en el pueblo de Israel, y los mismos dos grupos de personas van a estar en la iglesia, dice la palabra de Dios. En los postreros días, muchos de los cristianos, o de los que se hacen llamar cristianos, o de los que se congregan en la iglesia, apostatarán de su fe. Cuando llegue, diga conmigo, la apostasía. Dígalo más fuerte, la apostasía. Hoy hay más personas que en ningún otro momento apostatando de su fe, negando su fe y apartándose de la fe por diferentes razones. ¿Cuántos se acuerdan del niñito que se hizo famoso? No sé si en qué concurso de canto, si American Idol o American Got Talent, uno de esos dos, que cantaba la de Aleluya. ¿Se recuerdan? Un niño brasileño. Vi una noticia que él había negado su fe y se había apartado de su fe porque tenía tendencias homosexuales. No sé si 18 o 20 años, fue ministro de alabanza cantándole a Dios, y al final decidió abandonar su fe, apostatar de su fe para darle rienda suelta a su deseo homosexual.
Yo me pregunto, ¿en qué cabeza cabe el negar tu fe, apartarte de Dios, dejar a Dios por los placeres pasajeros de esta vida? ¿Me siguen hasta aquí? Eso es apostasía. Hoy muchos otros dejan la iglesia por diferentes razones. Porque las iglesias se han convertido en negocios, porque se ha hecho a un lado la sana doctrina. Son infinitas las razones. Pero ¿será que esas razones son válidas? No, ninguna. Lo que sí es que es profético. En los postreros días muchos apostatarán de su fe y no se mantendrán firmes ni fieles. Pero luego hay otro grupo de personas, diga conmigo, el remanente fiel. No, pero con ganas, el remanente fiel. ¿Qué hace el remanente fiel? Se mantiene firme y fieles. Diga conmigo, firmes y fieles. No, pero con ganas, firmes y fieles. Mire, usted sabe que estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Usted sabe que hay muchas personas en todas las iglesias que no se están congregando, que ya les dio el virus y que siguen sin congregarse y que posiblemente no se van a congregar porque encontraron la excusa perfecta para dejar de congregarse. Ese no es el remanente fiel. El remanente fiel es el que permanece firme y fiel a pesar de las luchas, a pesar de los ataques, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones y aún a pesar de la muerte. Ya conmigo, fieles y firmes. Hay un dicho que dice, firmes y adelante, hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Alguien dice amén? Yo me quiero morir en el campo de batalla. Yo no sé usted, pero yo me quiero morir en el campo de batalla. Yo me quiero morir sirviendo a Dios. Yo me quiero morir predicando. Yo me quiero morir sirviendo a Dios. Firmes y fieles. En los días de Antíoco hubo judíos apóstatas y también los fieles macabeos. Diga conmigo, Antíoco. Para este entonces ya estamos en el periodo ¿qué? Intertestamentario. Estamos en los momentos más difíciles en la historia, donde no hubo profeta, donde o te mantenías por lo que Dios había hablado o te apartabas. Gracias a Dios hoy las cosas son distintas. Hoy hay más palabra y hay más enseñanza y está a un clic de distancia, que solamente tienes que elegir qué es lo que quieres hacer. Pero en ese entonces estaba más difícil la situación. Luchas, guerras, muertes, persecuciones, y ellos permanecían firmes y fieles como el grupo de los macabeos. En los días finales del anticristo habrá judíos apóstatas y habrá el remanente fiel, los 144,000 israelitas sellados por Dios, quienes serán fieles a él durante la gran tribulación. Lo mismo va a suceder. En la iglesia muchos apostatarán de la fe, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dile al que está a tu lado que no te pase a ti. Diga bien fuerte, firmes y fieles al Señor. Amén. No hay excusa para dejar a Dios. Es que el pastor hizo esto, es que el hermanito hizo esto, es que el famoso aquel hizo eso, es que las iglesias son negocio. Dios va a pedir cuentas a cada uno. Gracias a Dios que estamos en una iglesia fiel, no perfecta, pero que queremos hacer las cosas como Dios manda, que nos esforzamos por mantener la sana doctrina y por hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Y Dios nos libre en caer en lo que otras iglesias han caído. Hoy se han multiplicado los escándalos en las iglesias. ¿Cierto o no es cierto? En Texas, el pastor que llamó a la policía para sacar unos miembros terminó arrestado. Escándalos por todas partes. Que Dios nos libre de todo eso y entendamos
que la iglesia puede estar llena de apostasía y que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfríe. Que la iglesia puede estar llena de trigo y de cizaña a la misma vez, pero no hay ninguna excusa para apartarse de Dios. Si la cizaña te hace apartarte de Dios, ¿en quién has puesto tu fe? ¿En quién has puesto tu mirada? Por eso la palabra de Dios dice que debes de poner tus ojos y tu mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y solo en Él. ¿Alguien dice amén? Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Amén. Apláudale fuerte al Señor, por favor. Firmes y fieles. En el versículo 35 nos introduce al tiempo del fin de los gentiles, donde no está incluida la iglesia. El capítulo 12 explica mejor este acontecimiento. Los versículos 36 al 45 nos dan un cuadro profético final del anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición. No hay nada en la historia pasada que corresponda a lo profetizado en estos versículos. Él engrandece sobre todo Dios y habla cosas espantosas contra el Dios de los dioses. Diga conmigo, cosas espantosas en contra del Dios verdadero. ¿Ok? Muy importante eso. Y en su lugar honrará a un Dios que no conocieron sus padres. Se puede identificar a esta persona con la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. El versículo 39 muestra que falsificará los galardones que Cristo dará a sus fieles. El anticristo también tratará de recompensar a sus fieles, ¿qué? Con poder y riquezas, lo que va a ofrecer como galardones a aquellos que le sirvan, aquellos que sean fieles a Él, va a ser galardones y riquezas. Diga conmigo, riquezas. ¿Y qué es lo que hace desfallecer el corazón del ser humano? ¿El amor a qué? Al dinero. ¿Qué es lo que el ser humano vive luchando por obtener? Dinero. Todos los días se levanta pensando en qué, en querer tener qué, más dinero. Así es que si llega alguien y te ofrece dinero, riquezas, galardones, con tal de que le sirvas y le adores, ¿qué creen que va a ser la gente? Llena de ambición, llena de deseo, llena de amor por dinero. Van a convertirse en sus fieles seguidores. Los versículos 40 al 45 hablan de los conflictos que tendrán lugar en Palestina durante la última mitad de la semana septuagésima, los cuales terminará con la batalla del Armagedón y la segunda venida de Cristo con sus huestes innumerables. En este tiempo el anticristo inundará y arrollará muchas tierras, entrará en la tierra hermosa de Palestina y habrá algunas tierras que escaparán, según el capítulo 41. Estos serán el desierto, un lugar preparado por Dios como refugio para la mujer, que es la iglesia, pueblo de Dios, donde ella huirá para protección y socorro durante el periodo de la gran tribulación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos al que sigue. Y último capítulo, este está más cortito, no se me desesperen. En aquel tiempo, capítulo 12 de Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. ¿Hasta dónde? Hasta entonces. Diga conmigo, tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Me siguen o no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Diga conmigo, wow. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia sé. Esa es una de las señales antes del fin.
Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué? Comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vamos a interpretar y con eso vamos a cerrar. ¿Me siguen hasta aquí? Página 67 de sus libros. Entonces se levantará Miguel. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. ¿A qué tiempo se refiere? Se refiere al tiempo cuando se levante el anticristo. Se puede ver en el 11:36: el rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Diga conmigo: blasfemo, altivo. ¿Me siguen hasta aquí? Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder sucederá. ¿Cuántos años será el tiempo de éxito del anticristo? 3 años y medio. Después de esos 3 años y medio se derrama el furor de la ira de Dios sobre el planeta. El paralelismo entre Daniel y Apocalipsis. En el capítulo 12 de Daniel tenemos verdades proféticas trascendentes e importantes concernientes a los últimos 3 años y medio de los tiempos de los gentiles. A la vez, y para una mejor comprensión de estas profecías, hay que estudiar paralelamente con los capítulos 12, 13 y 19 del Apocalipsis. Se queda de tarea leer y estudiar 12, 13 y 19. No se menciona la destrucción final del anticristo en este capítulo, pero se describe muy claro en el capítulo 19 del Apocalipsis. Saber el tiempo y su fin como rey es importante. El versículo 2 de este capítulo no se refiere a la resurrección corporal de toda la gente, tanto justos como injustos, porque sabemos por Apocalipsis 25 que habrá a lo menos 1000 años entre la resurrección corporal o física de los muertos justos y de los injustos. Lo que este versículo describe es la condición nacional de Israel durante los tiempos de los gentiles, cuando termine el adormecimiento como nación. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo. Isaías 26, 11 al 21. No es una resurrección, sino un despertar. Diga conmigo: un despertar. Luego dice: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. Sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantengan selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. En estos versículos se le da la orden a Daniel de cerrar la historia de Israel durante los tiempos de los gentiles. Tanto en Daniel como en Apocalipsis los libros son sellados y tiene que ver con Israel en los tiempos del fin. ¿Vamos bien hasta ahí? Cerramos con esto.
En los versículos 11 y 12 hay tres fechas determinantes en las profecías de Daniel. Los 1260 días de la gran tribulación añadidos a 30 días más hacen 1290 días. Los 30 días extras serán necesarios para el juicio de las naciones. Y entonces 45 días más tarde comenzarán las bendiciones plenas del reino milenario para Israel. Notemos que 1290 días más 45 días hacen un total de 1335 días. Y con eso cerramos Daniel y arrancamos la próxima semana con Apocalipsis. ¿Cuánto dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? Me gustaría cerrar con esto. La palabra de Dios nos enseña y dice: velad y orad. Díganlo más fuerte: velad y orad. ¿Cuántos estamos velando? ¿Cuántos estamos orando? La escritura dice que nuestro Señor Jesucristo va a venir como ladrón en la noche. No va a venir a robar, ¿ok? Que de ahí nace de manera inadecuada la palabra rapto. La palabra correcta es arrebatamiento de la iglesia. Diga conmigo: arrebatamiento. No me gusta utilizar el rapto de la iglesia porque rapto suena a robar y se malinterpreta ese versículo. El versículo que dice que como ladrón en la noche se refiere al momento menos inesperado. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si supiéramos a qué hora va a llegar el ladrón, no estaríamos alertas? Imagínense que yo llego y les digo: hermanito, hermanita, fíjese que el domingo a las 3 de la tarde va a estar el ladrón en su casa. ¿Qué va a hacer usted? Lo va a estar cuidando, no va a venir a la iglesia. Pastor, voy a prepararme porque va a llegar a las 3 de la tarde y voy a estar bien preparado. Va a tener cuchillo, pistola, pala, bate, sabrá Dios qué tanto vaya a tener. ¿Me siguen hasta aquí? Pero la palabra de Dios nos enseña que los ladrones no llegan anunciando el día y hora a la que van a llegar, ¿verdad que no? ¿Cómo llegan? De manera inesperada, cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imaginas. Usted no sabe la cantidad de gente que se ha llevado tremendos sustos porque los ladrones piensan que no hay nadie en casa. Vieron salir un carro y pensaron que todo el mundo se había ido y alguien se había quedado en casa y entraron a robar a esa hora. Cuando nadie los espera, en el momento menos inesperado. Ahora nos da claves y nos da señales antes del fin y nos dice que debemos de prepararnos. Y prepararnos, diga conmigo, como en la parábola de las 10 vírgenes. Diga conmigo: velad y orad. Ahora, la interpretación correcta de la parábola de las 10 vírgenes se refiere a Israel. Una parte de Israel estaba con sus lámparas encendidas y recibieron al novio, al amado, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Pero otra parte de Israel no estaba preparada, tenía sus lámparas apagadas y todavía siguen esperando a su Mesías. Esa es la interpretación correcta de la parábola de las 10 vírgenes. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia, no está hablando de cuando nos vamos a reunir con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Está hablando acerca de Israel. Pero nosotros como cristianos y como predicadores, bien hacemos al aplicar, diga conmigo, aplicar la parábola de las 10 vírgenes a la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Porque así como le sucedió a Israel, le puede suceder hoy en día a la gente que no lo está esperando. Ustedes y yo se supone que estemos esperando al Señor. Día a día debemos de estar esperando al Señor. Nuestra mente consciente debe de estar en que quizá hoy venga el Señor a levantar a su iglesia, a recoger a su iglesia. Ahora yo le pregunto: ¿en qué está su mente cada día?
¿Ah? A ver, dígame algunas cosas en las que está la mente. Trabajo, ocupaciones, escuela, niños, eh, appointments con los doctores, viajes. Nuestra mente está tan llena de tantas cosas. Y sí, sí podemos aplicar la parábola y decirle a la iglesia que no se te apague la lámpara, que no se te acabe el aceite, no empieces a dormitear. ¿Qué hacían esas vírgenes que se les estaba acabando el aceite? No llegaba. Hay muchos que tienen por tardanza el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero Él no está tardando, Él siempre llega a tiempo. El problema no es cuando llegue, sino que la iglesia comience a dormitear, a cabecear, a ocuparse y a enfocarse en cosas sin significado, olvidándose que Cristo puede venir en cualquier momento y que debemos de mantenernos a la espera. Voltea a ver a alguien y dile: ya no dormites más. Mantente enfocado, mantente alerta, mantente despierto, mantente en espera, con la lámpara encendida y llena de aceite. Diga conmigo: llenos de aceite, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de ese primer amor, llenos de pasión por Dios, esperándole, buscándole, sirviéndole, alabándole, adorándole, escuchando su palabra todos los días en la mañana. Lo primero en lo que debes de pensar es ¿en quién? En Dios. Lo primero en lo que debes de meditar es en la palabra de Dios. Y durante el día, yo quiero animarle a que usted piense que cualquier día puede ser el gran día. ¿Lo repite conmigo? Diga conmigo: cualquier día puede ser el gran día, el que el Señor vendrá a recogernos. Por eso vendrá como ladrón en la noche, de manera inesperada. Debemos de estar preparados, velando y orando, con las lámparas encendidas, buscando y enfocados en lo que realmente es importante. ¿Me siguen hasta aquí? Cierro con este asunto. Si no vivimos esperando a nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vivimos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Lo más importante en la vida es mi encuentro con mi Señor, este encuentro con Cristo Jesús, el poderle ver cara a cara. La edad que tienes son los años de espera que tienes de que quizá mañana veas al Señor Jesús cara a cara en el aire. Con eso no le quiero decir deje de trabajar, porque así pensaron en los tiempos de Pablo y dejaron de trabajar esperando la venida de Cristo. Y Pablo les dijo: el que no trabaje, que no coma. Lo que está enseñando Pablo es: esperen la venida de Cristo, pero síganse esforzando y haciendo sus labores, pero no permitan que las labores y este mundo les absorba tanto que les haga olvidarse de Cristo. Cristo viene pronto. Hoy, mañana, no lo sabemos. Mi pregunta es: ¿cómo están? ¿Cómo está tu lámpara? Voltea a ver a alguien y dile: ¿cómo está tu lámpara? ¿Ah? ¿Cuántas lámparas encendidas hay aquí? ¿Cuántas lámparas a medio apagarse? ¿Sabe cuáles son las lámparas que ya se les está acabando el aceite? ¿Alguien ha manejado un carro que se le está acabando la gasolina? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado o no? ¿Cómo empieza el carro? Empieza a jalonearse y avanza y no avanza. En mi país decimos empieza a cascabelear. Hay muchos cristianos que andan cascabeleando porque les hace falta aceite.
Como que avanzan, como que no avanzan, se animan, se desaniman, se encienden, se apagan, se vuelven a encender, se vuelven a apagar, agarran fuerza, sirven y dejan de servir y andan cascabeleando porque sus lámparas no están encendidas. Tú te das cuenta, un cristiano que cascabelea, el cristiano que está su lámpara encendida, su lámpara llena, está firme y fiel. Firme y fiel, adelante, adelante, echándole ganas, esforzándose, sirviendo, buscando, ayudando, orando, ayunando, reuniéndose, congregándose, buscando de Dios, amando a Dios, apasionado por Dios, obedeciendo a Dios. Tú lo ves que está firme y adelante, cada reunión lo ves, en todo momento tú lo ves. Siempre tiene ánimo, lo ves adorando, lo ves cantando, lo ves enamorado, lo ves apasionado de Dios. Pero cuando empieza a cascabelear y el aceite se le empieza a acabar, se nota. Porque por sus frutos los conoceréis. El asunto es que cuando la lámpara está encendida, cuando la llama del Espíritu Santo está encendida, se nota. Pero cuando se está apagando, por eso dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu Santo, porque también se nota. ¿Alguien ha notado cómo empieza o le ha pasado a usted? ¿Me siguen hasta aquí? Empiezan a dejar de orar. Levantaban las manos cuando adoraban a Dios y luego ya no la levantan. Saltaban de alegría y dejaron de saltar. Alababan a Dios con todo su ser y con todas sus fuerzas y dejaron de hacerlo. Cerraban sus ojos, inclinaban su rostro, se ponían de rodillas, se empiezan a quedar de pie, empiezan a cruzar los brazos, empiezan a venir un domingo sí, luego otro no, un domingo sí, dos no, empiezan a venir una vez al mes, empiezan a hablar como hablaban antes, las palabras antisonantes comienzan otra vez de regreso en su boca, el mal carácter comienza a regresarles, comienzan a gritar nuevamente, dejan de escuchar alabanzas y predicaciones cristianas y ahora empiezan a escuchar a la Tracalosa y a no sé qué tanta otra cosa, al Bad Bunny, toda la basura. Y se les nota el cambio. Se empiezan a apartar. Se empiezan a enfriar. Diga conmigo, enfriar. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es a lo que la Biblia le llama: una cosa tengo contra ti, que has dejado a tu primer amor. Por eso recuérdate de dónde te saqué y regresa a ese primer amor y comienza a buscarme de nuevo con la misma pasión como cuando te convertiste. ¿Se recuerda cómo era su vida cuando usted recién se convirtió? ¿Alguien se acuerda aquí o no? Si su vida sigue igual que cuando se convirtió, le felicito. Y si su vida no es igual, más vale que diga: desde hoy mi vida va a ser como cuando me convertí. Apasionado por Cristo, enamorado por Él. Se empiezan a poner tibios. Ahora, usted puede hacer dos cosas durante el día. ¿Cuál cree usted que sea mejor? Y con esta idea lo dejo. Escuchar música cristiana, canciones y alabanzas, o enseñanzas y predicaciones de la palabra de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Qué le alimenta más? ¿Qué le llena más? ¿Qué le edifica más? Las dos cosas se edifican, las dos cosas alimentan, pero una es un chicken sandwich de McDonald's que te para el hambre, y el otro es un steak de Longhorn, steak ribeye.
¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese, Isma? Steady Revive, ¿verdad? ¿Cuántas onzas? 22 onzas. Mira la comparación. Uno te quita el hambre, te llena, te satisface, pero tiene así de enseñanza, así de mensaje. Pero si escuchas un estudio bíblico durante el día, una predicación, una enseñanza, es como si te estuvieras comiendo un steak ribeye de 22 onzas. Usted decide qué hacer con su día. Hay algunos que deciden no hacer nada y tienen la oportunidad. Yo cuando ando trabajando le digo a las personas, me voy a desconectar. Si necesitas algo, tócame, porque voy a estar desconectado. Gracias a Dios en mi trabajo no hay peligro. No le voy a decir que no escucho música, poquito, porque lo que más me gusta es la enseñanza de la palabra de Dios. Escucho estudios bíblicos, hay muchísimos recursos buenos, de muchas áreas de las que usted puede prepararse mientras está trabajando. Pero ¿qué decide hacer de su vida? ¿Cómo mantiene su lámpara encendida? ¿Cómo mantiene una fe vibrante, fuerte? Yo le tengo la respuesta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche, llénese, aliméntese de palabra de Dios y le aseguro que su lámpara estará encendida. Medite en su palabra, en la palabra de Dios de día y de noche, a cuando se acueste y cuando se levante y cuando vaya en el camino. Note lo que estoy diciendo. No dice escuche música cuando se acueste y cuando se levante, cuando vaya en el camino. No. Medite en qué. En la palabra de Dios. No hay nada más valioso y más importante que la palabra. Así vamos a estar con las lámparas encendidas, vamos a ser fuertes en la fe y vamos a estar siempre pensando en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie, si es tan amable. Cerramos con Daniel, arrancamos con Apocalipsis. Va a ser una aventura, porque en Daniel hay muchas cosas de historia y cultura que no logramos entender. En Apocalipsis vamos a entender muchísimas cosas más, cosas que van a suceder, cosas que vamos a aplicar a esta generación, a los días del día de hoy, y otras cosas que me dan tanta risa, porque he escuchado cada predicador, y es que los videos se hacen virales, no sé por qué. El último que acabo de escuchar fue al escatólogo que les digo que no escuchen, porque yo no sé qué tiene en la mente cuando habla y dice sus mensajes. Ahora resultó de que las máscaras son demonios, los cubrebocas. Imagínese usted, me da tanta risa. Y todo nace porque un pastor le dijo que tuvo una visión que en los últimos tiempos venían demonios con máscaras. Entonces las máscaras son demonios y son la preparación para el gobierno del anticristo. ¿Ah? Ajá. Es Bolaines, de apellido Bolaines. Si usted ve sus mensajes y sus recortes de periódico y todo lo que enseña, se tiene que mantener al día para poder llamar la atención. Nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. Es que no se asuste por usar máscara, úsela, no son demonios. Y si no ha escuchado esa clase de mensajes, gloria a Dios. No los escuchen ni les preste atención. Hay tanta gente con tanta ignorancia hoy en día que le damos gracias a Dios por el privilegio que nos va a dar de estudiar este libro tan precioso, tan sagrado, desde una perspectiva bíblica, teológica y bien interpretada. Amén. No nos vamos a basar en teorías, nos vamos a basar en Biblia bien interpretada.
en lo que está sucediendo, en lo que va a suceder, sin andar buscando qué es la marca del anticristo. Que el código de barras, que la tarjeta, que el microchip. Y mientras más vayan saliendo más cosas, más vamos a decir que es la preparación de la marca de la bestia. No, la marca de la bestia solamente es comprar y vender, that's it. Sea como sea, ya no vamos a estar aquí. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a defender la sana doctrina, a predicar tu verdad. Líbranos de creer, escuchar y dejarnos llevar por vanas y malas interpretaciones y pensamientos, Señor, humano, y ayúdanos a basarnos en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes mientras estudiamos, mientras interpretamos el libro de Apocalipsis, y te damos gracias por haber terminado, Señor, este libro de Daniel. Nos edificó tanto, pudimos aprender tanto, aplicamos tanto, Señor, para nuestra vida diaria, rasgos de la vida de Daniel, Señor, que estamos seguros que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana hoy y siempre. Y ahora que vamos a entrar, Señor, con el Apocalipsis, te pedimos que nos guíes, que cada mensaje a cada iglesia lo hagamos propio, que cada mensaje, Señor, que encontremos en ese libro podamos ponerlo en práctica, que nos haga reflexionar, Señor. Y hoy te ruego que nos ayudes a vivir enfocados, esperando tu venida, que cada día, Señor, esperemos tu regreso. En el precioso nombre de Cristo Jesús, cuídanos, guárdanos, protégenos, llévanos con bien y tráenos de regreso, Señor, este próximo sábado para poner esa actividad. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el amor del Padre